Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez la manera como está el Congreso legislando para darle la vuelta a la ley electoral en México. Después va a estar con nosotros el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Él es exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Voy a platicar con él sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Fíjese usted, el Congreso de México está para aprobar las leyes. Y el Congreso de México acaba de aprobar un decreto para reinterpretar una de esas leyes, es decir, para darle vuelta a lo que dice la ley. Y me refiero a la ley electoral en el tema de la participación de los funcionarios públicos en esta elección que va a haber el próximo 10 de abril de revocación de mandato. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto con nuestra mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. ¿Se oye? Sí, se oye. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, Paula, Carlos. Bueno, iba a empezar de nuevo con Paula porque es la abogada de la mesa, pero ya nos estamos aburriendo de escuchar la opinión de la abogada Paula Sofía Vázquez. Pero bueno, pues es que si este tema es un tema jurídico, pero voy a empezar contigo, Carlos, porque también es un tema político. La verdad, lo que están tratando de hacerle aquí los señores de Morena es darle la vuelta a la ley. Eso es lo que están haciendo, ¿o no? Sí, fíjate, Leo, que yo creí que ibas a dar más batalla, caray, porque yo sé que este tema de la prohibición, digamos, a que los políticos participen de un modo u otro en las campañas es un tema que tú has debatido por mucho tiempo. Y tú, de hecho, siempre has criticado que se pongan ese tipo de restricciones porque te parecen, si no mal recuerdo, pues que atentan contra la libertad de expresión y contra cierto sentido de normalidad política, ¿no es así? Es absolutamente correcto, Carlos, y quiero reiterar que sigo pensando eso, ¿no? Ahora, claro, la pero ley... el punto aquí no es ese, ¿no? La ley es una tontería, pero es la ley, ¿no? O sea, yo creo que ojalá legislaran para quitar esa ley, ¿no? Claro, exactamente. El punto aquí no es si estamos o no de acuerdo con esa restricción, sino el hecho de que es una restricción vigente. Y el hecho de no estar de acuerdo con ella, pues no exime a nadie de su obligación de cumplir la ley, y menos a las autoridades que se encargan de legislar, ¿no? O sea, digamos, tiene muchas... No me voy a meter ahorita en la parte más jurídica, porque eso es la provincia de la licenciada, pero sí quiero decir que, o sea, sí me parece de entrada que hay dos dimensiones políticas por lo menos importantes de esto. La primera es qué mensaje manda el Congreso cuando emite un decreto como este. O sea, es una invitación a violar la ley y el Congreso poniéndose por delante, ¿no? Es casi como agitar así esas banderas como de que arrancan una carrera y todos ya, vámonos, ya hicimos esto, el tribunal lo va a tumbar, la corte lo va a tumbar, pero en lo que son peras o son manzanas, pues atásquense, ¿no? Y la segunda, creo, es que también es un aviso, un ensayo, un experimento, diría, que va más allá de la consulta, Leo. Porque Sí, este claro. decreto en principio también aplicaría para las 6 elecciones de gobernador que va a haber este año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué se van a detener ahí? Yo creo que esto nos está avisando también de por dónde van a ir los tiros en 2024. Entonces, digamos, al margen de entrar a lo jurídico, que es muy importante,
sí creo que nada más en la esfera política, aquí tenemos dos mensajes muy importantes. Uno, digamos, de violación franca, abierta, tolerada de la ley, encabezada por la propia bancada de Morena y sus aliados que lo aprueban en el Congreso. Y dos, pues un aviso de para dónde van los tiros más allá de la revocación en las elecciones de gobernadores y para 2024. Bueno, yo agregaría quizás también en esos tiros hacia dónde va a ir la reforma electoral que ya anunció el presidente López Obrador que quiere enviar. Es una reforma constitucional difícil que pase por completo porque no tiene los votos Morena. Pero bueno, si a mí me dicen que la reforma electoral es quitar todas estas restricciones a la libertad de expresión, Gibran, ¿dónde firmo? Sí, yo sé que has sido muy activo en ello. Pero fíjate, a mí me gustaría, y estoy de acuerdo contigo, creo que necesitamos una reforma electoral que sea realista en la política, en cómo es la política real mexicana. Pero quiero hablar del tema al que nos convocaste y subrayar otra cosa, que es que en realidad ni siquiera se hace una interpretación de lo que se pretende interpretar. Hay una acción de inconstitucionalidad que anuncian el Grupo Plural y el PAN, porque se hizo la interpretación sobre la redacción de 2014. Y entonces se está interpretando otra cosa, ni siquiera leyeron bien, pero esto le pasó de noche a los diputados, desde luego a los que hicieron la iniciativa, a los asesores, a la oposición, y la oposición lo dijo en el Senado, pero de todas maneras pasó así. Y creo que esto es... A ver, Gibran, si entiendo bien, entonces lo que estás diciendo es que está mal redactado este decreto. Está mal redactado, ni siquiera tiene validez porque están interpretando un inciso que no es el inciso que correspondería, porque están interpretando la norma de 2014 sin considerar la reforma de 2020 que hizo Morena en materia de paridad de género. Entonces ahí se movió la ley, pero lo que se hace en los documentos, y no se dan cuenta sino hasta el Senado, es con la versión anterior. Es un error de forma pues gravísimo, pero no se dio cuenta los que la elaboraron, no se dieron cuenta los de la mayoría, no se dio cuenta la oposición, Leo, se dieron cuenta hasta el Senado de la República, donde alguien tuvo el tino de leer, pero creo que eso nos habla del bajo nivel de la legislatura, y yo quisiera decir particularmente de la Cámara de Diputados. Pienso que estamos ante una profecía autocumplida. El presidente, desde antes de ser presidente, despreció mucho al poder legislativo, decía que era un antro de perdición y tenía razón, porque hay muchos cochupos y muchas cosas malas de allí, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero dentro de todo eso había gente que mantenía cierto nivel para el debate parlamentario, para elaborar los dictámenes, para mantener las cosas, digamos, en las formas que ordenan la vida de una república. Ahora, en la Cámara de Diputados parece que no hay eso, y me parece muy preocupante para empezar por ahí. Desde luego que el contenido del decreto es cuestionable desde otros puntos de vista, pero para empezar por ahí me parece que tenemos una instantánea muy ilustrativa del momento de nuestra vida política. Interesante punto, caray. Bueno, también el de Carlos, pero ahora tiene la palabra la abogada Paula Sofía Vázquez. Pero me voy rápido para no aburrirlos con lo legal. Es abiertamente inconstitucional el decreto, o sea, no movieron una coma del artículo 105. Lo más paradójico de esto es que incluso están reinterpretando la propia ley que ellos pasaron en 2019, ¿no? Y esa lectura ya en términos políticos es muy preocupante, o sea, porque ni siquiera puedo, o sea, no lo comparto, pero comprendo todo este discurso de todas estas leyes que pasaron antes de nosotros eran unas leyes neoliberales y malas. Pero híjole, ni el propio,
O sea, ni el que pasaron hace 2 años, ni ese quieren aplicar. Esa es una parte que es tremenda, ¿no? El discurso es inconstitucional. Les dieron, la verdad es que ahí sí, la celeridad al Tribunal Electoral para decidir, aparte con una decisión muy poco, vamos, una decisión muy política, que es decir, se viola la periodicidad a partir de las cuales se pueden aplicar en procesos una ley, y entonces pues esta ley llegó 400 días tarde y entonces no se puede aplicar. O sea, creo que ahí lo que están sumando, y ellos saben que lo están sumando, pues es a una inconstitucionalidad, un desacato, ¿no? Y ahora, hablando del tema de... A mí también, o sea, yo lo escribí esta semana. A mí me encantaría que revisáramos a fondo el modelo de comunicación político-electoral. O sea, creo que por estas razones y porque hay redes sociales y porque ya es muy necesario que revisemos este modelo. Desgraciadamente, yo no creo que eso venga dentro de la reforma electoral que tiene prometida el presidente. ¿Cómo crees? Pues es fundamental. La otra cosa que veo aquí en este caso, que me parece que incluso viola uno de los principios básicos del sistema electoral, que es la equidad de la contienda, es perfecto. Si todos vamos a violar la veda electoral, todos vamos a violar la veda electoral. Y entonces, si estamos hablando de que vamos a quitar la prohibición o vamos a interpretar esta prohibición, pues entonces vamos a hablar de que también los privados puedan reinterpretar esta prohibición. Y entonces podemos entrarle todos al debate y todos al tiradero de dinero. Sí, no, a ver, o sea, si estamos hablando de que grupos ciudadanos nadie tira su manifestarse... dinero, ¿eh? Nadie tira su dinero, ¿eh? Tira el dinero ajeno. Los políticos tiran el dinero ajeno. El dinero propio nadie lo tira, ¿eh? O invertirlo, pero si todos lo quieren invertir en... Pues entonces hablemos ya de una reforma en la que se quite todo. Y ahí sí tomemos en cuenta, pues, que también le estamos abriendo la puerta al diablo, porque estas reformas tomadas en el contexto en el que estamos ahorita, en el contexto en el que pues yo no quiero ver un reality show de Samuel y Mariana, porque pues ya van a poder, ¿no? Ah, pero a ver, esto ya, a ver, ya también ese argumento de que se nos va a meter el diablo está metidísimo. Y es el peor de los diablos, que es el crimen organizado, hombre. Por favor, ¿a poco no? Sí. Bueno, sí. Entonces aquí entonces, prohibimos... Bueno, perdón, sí. Pensemos en una nueva regulación, perfecto. Pero esto que están haciendo, a mí sí me parece, coincido con Carlos, en una cosa en el que estamos, vamos, el legislativo está renunciando a su función primordial, que es hacer leyes, reformar las que ya existen, para usurpar una chamba que es del judicial, que es interpretarlas, para hacer lo que se les da la gana en una cosa que además tiene cero utilidad pública. Porque no podemos decir que estamos violando la ley para traer vacunas, estamos violando la ley para mejorar el sistema educativo, estamos violando la ley para hacer propaganda de una revocación que no es revocación, porque entonces, ¿por qué la tendrían que promover los funcionarios? Precioso, esa es la parte de la maravilla de vivir en el surrealismo mexicano. ¿A poco no les gusta? A ver, Carlos, te veía haciendo muchas caras. Sí, no, bueno, es que como te decía, yo siento que digamos, el rumbo que ha tomado esta discusión, pues de alguna manera ilustra lo que te decía, como que es una señal mediante la cual los legisladores que votaron esto están diciendo, vámonos todo mundo a atascarse, ¿no? Me importa mucho lo que decía Paula, de que no le corresponde a los legisladores emitir decretos sobre cómo se tiene que interpretar la ley. Eso, a lo que a ellos les corresponde es legislar, y es a los jueces a quienes les corresponde interpretar las leyes. Entonces, ahí hay otro problema también de constitucionalidad, que no tiene que ver además con el que ya señaló el tribunal, que se fue en efecto, y ahí yo coincido con Paula, por la fácil de decir simplemente que está establecido en la propia Constitución que no se pueden modificar las reglas electorales, y que cualquier cambio tiene que estar aprobado y publicado al menos 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Correcto. O sea, ahí hay como, digamos, varios vicios bastante evidentes de constitucionalidad, que por un lado, bueno, lo que le toca al tribunal, pero por el otro lado la Corte habrá recursos, acciones, juicios de constitucionalidad que interpondrán las oposiciones. Y que por la cierto, Corte ya, Carlos, el INE dijo que no lo va a aplicar. O sea, dijo, nosotros vamos a seguir como si no existiera este decreto, ¿no?
Y bueno, ahí digamos entra otro rebote, otra carambola de política judicial que tiene que ver con la forma en que el ministro presidente Arturo Saldívar ha estado manejando los tiempos de la Corte, de un modo, pues, para decirlo amablemente, muy propicio para las causas o para los intereses del gobierno de López Obrador. Pero más allá de toda esa discusión, a mí sí me importaría mucho tratar un poco de darle la vuelta a lo que sería la interpretación más fácil. Decir que los legisladores que los legisladores no están haciendo las cosas bien o que no saben lo que están haciendo. Yo creo que saben perfectamente bien lo que están haciendo y no les importa. No es un tema de incompetencia, no es un tema de ignorancia, es un tema de indiferencia. Y aunque el tribunal se los eche abajo y luego venga la corte o el INE diga, pues yo lo voy a desoír, porque no importa. No importa porque su propósito claramente no era cambiar la ley, no es abonar en la dirección de esa discusión en torno al cambio del modelo de comunicación en el que mucha gente está de acuerdo, digamos, hay bastante masa crítica para nutrir ese debate. La cosa no va por ahí. Esto a mí me parece, es una acción completamente coyuntural que ya cumplió con su propósito. A ver, que era mandar esa señal. Déjame preguntarle a Gibran, porque evidentemente esto desafía el argumento de Gibran de la incompetencia de los diputados y senadores, ¿no? O al menos le añade otra capa. A lo mejor son incompetentes, a lo mejor son ignorantes, pero también son indiferentes. Sí, es un tema de arrogancia, quizá también. En todos esos adjetivos. O de estupidez utilitaria. Dios mío, pobres diputados y senadores, los estamos disparando muchos epítetos. Gibran. Yo creo que hubo cierta astucia en quien propuso hacer esta acción de interpretación. De hecho, creo que eso ha desconcertado a bastantes juristas, porque si vamos al apartado F del artículo 72 de la Constitución, se establece en la interpretación de las leyes, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Es decir, es una facultad que sí tiene el Congreso, que alguien, quizá en la Secretaría de Gobernación, encontró y dijo, bueno, hagamos este decreto para que la interpretación sea así. No estamos cambiando ninguna ley, sino especificando cómo tendría que ser interpretada de aquí en adelante. Eso fue lo que hubo de audaz y quizá, o muy seguramente, motivado por la coyuntura. Como dice Carlos, y sí, como los legisladores están en otra cosa, no en legislar, no en proponer un proyecto de país que se delinee a través de leyes, sino que viven plenamente la coyuntura, son habitados plenamente por la coyuntura y ahí se les va todo. Como están en eso los diputados, pues entonces lo pasaron como si nada. Pero desde luego, desde esta base de que, desde esta ocurrencia audaz de alguien que yo diría que fue la Secretaría de Gobernación, pero la verdad es que no lo sé. Y quisiera añadir un punto adicional. Me quedé pensando sobre lo que decía Carlos, de el llamado que es a violar la ley. Yo no lo veo tanto en términos políticos como un llamado, pero sí le estás avisando, para empezar, a todos los congresos locales que tienen esa facultad. Y en los casos donde hay mayor autoritarismo, en los autoritarismos subnacionales actuales, no sé, me imagino en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, o en Veracruz con Cuitláhuac, o en Jalisco con Enrique Alfaro, ¿qué leyes se les va a ocurrir ahora interpretar con el mismo mecanismo y haciendo uso del control que tienen en el legislativo, ganado muchas veces a base de billetes? Yo creo que el Poder Judicial le tiene que entrar a esto a fondo para evitar que se cometan excesos que pueden ser mucho más que esto, que es una travesura política que no toma en cuenta su potencial catastrófico, porque no se realiza en este mismo acto, pero puede traer consecuencias mucho peores
Y yo sí le haría un llamado a los legisladores de Morena a que piensen en eso, no mucho más, 2 pasitos adelante de la coyuntura actual. Bueno, ya les andas dando ideas, Gibran, a estos señores. Pero bueno, te toca rematar la mesa, querida Paula Sofía. Sí, yo, abonando un poco a lo que dice Gibran, creo que más allá de lo desaseado del decreto, más allá de su inconstitucionalidad, más allá, me parece que hay 2 cosas que son terribles. La primera es que en esta carambola pues, de lesiones, me parece que otra vez el más lesionado va a volver a ser el INE. Porque pues si el INE va a seguir como si no existiera este decreto, pues ¿qué es lo que procede? Que van a sancionar muchísimo a Morena por todo lo que está haciendo, van a sancionar a los funcionarios, van a sancionar a los legisladores, van a sancionar, y eso otra vez es no terminar nunca con este conflicto eterno que pues les encanta, ¿no? Y entonces el siguiente lesionado de todo esto, o sea, yo creo que el mayor daño de esta consulta tiene que ver con la afectación que se le está generando al INE para realizar el ejercicio. Y este es como el último pedacito. Pero fíjate y la que... otra parte es sí, no, efectivamente adelante. lo que dice Gibran. Esta inauguración de la figura del decreto de interpretación es peligrosa en el sentido de que cualquier cosa que esté en los textos constitucionales locales, en las leyes, en no sé qué, ya puede ser sujeta a un decreto de interpretación. Y con la misma podemos meter que en el decreto de interpretación podemos no darle dinero a los órganos constitucionales autónomos el siguiente año, o podemos hacer un procedimiento de remoción nuevo, o podemos modificar todo el tema de transparencia que nos choca, porque pues ahí en el artículo 6º constitucional dice una cosa, pero podemos hacer una nueva reinterpretación. Y en ese caso sí, coincido con Gibran. Eso es lo que tiene que medir la Suprema Corte de Justicia a la hora de decidir esto. Los posibles efectos de replicantes que puede tener y los efectos que puede tener haber permitir que exista una figura tan peligrosa. Pues estarán de acuerdo que a la vez de que demuestra la arrogancia de los señores legisladores al disque interpretar la ley, también denota esto que se sienten débiles Morena y sus aliados rumbo al 10 de abril, porque sí tienen un gran problema, y el gran problema es cuál va a ser la participación de la revocación del mandato. Si están haciendo esto, si están haciendo este tipo de trampas legaloides, es porque no se sienten seguros de que puedan dar buenos números al presidente el próximo 10 de abril. Eso también en lo que importa, que es la participación. No, sí, exacto. Ese es el propósito del ejercicio, ¿no? No, totalmente. A eso me refería. La variable es la participación. El presidente va a ganar y de lejos, yo creo que de una manera soviética, más de 90 y tantos % que se quede, pero el tema es cuánta gente va a salir a votar. Ese es el tema y por eso están, yo creo que un tanto desesperados porque ven que no les van a dar los números. Oigan, pero se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho, abogada Vázquez. Politólogo, no eres historiador, ¿verdad, Carlos? Tú eres historiador, más bien, Carlos. Y el colega politólogo Gibran, ese sí es colega politólogo, ¿no? Gracias a ti, colega. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, oiga, voy a hacer una breve pausa y va a estar muy interesante el regreso porque voy a platicar con el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Él fue el secretario de Comunicaciones y Transportes cuando se dio la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la decisión de construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Ha escrito este nuevo libro, La cancelación, el pecado original de AMLO. Vamos a hablar con él de qué es lo que pasó con esta decisión a la luz de que ya se inauguró el Felipe Ángeles el día de ayer. Regresamos.